Pupo Román, la orden que dio a la guardia, que donde quiera que viera a los matadores, los fusilaran. Porque él no quería dejar huella. Él no quería dejar que ningún vivo hablara. Es un problema de colombianos, porque ustedes no van y secuestran al ministro de Defensa. Pero nosotros no tenemos que ver nada con esto. Entonces ella nos dijo, es que esa es la única forma de hacer que el gobierno dialogue seriamente con nosotros. Horacio Frías, tengo una declaración jurada de él, que la hizo en el consulado de Madrid. La tengo, donde él dice que recibió la orden de Pupo Román. De Pupo Román. Rafael Augusto Sánchez está con nosotros. Rafael Augusto Sánchez, hijo de Rafael Augusto Sánchez Sanjay. Fue un abogado, el fundador de la primera empresa cinematográfica de República Dominicana. Un hermano suyo, Guillermo Augusto Sánchez Sanjay, vino en la expedición del 14 de junio, murió en la expedición. A su hermano Rafael Augusto Sánchez lo trataron de obligar a dar un discurso de desagravio a Trujillo, se negó, y eso representó la muerte, porque apenas el mismo 30 de mayo de 1961, cuando se ajustició a Trujillo, el general José René Guzmán Fernández, alias Pupo, ordenó el asesinato de Rafael Augusto Sánchez Sanjay, junto con el asesinato de Segundo Inver Barreras. Y ese hecho lo relata Rafael Augusto Sánchez en un artículo que publicamos recientemente en Acento, porque Rafael Augusto Sánchez habla de las mentiras del neotrujillismo. Y esas mentiras, esa manipulación y esa traición a la historia son los que han motivado que Rafael Augusto Sánchez Pérez esté con nosotros. Muchas gracias. Nos alegra. Hay dos acontecimientos que queremos conversar contigo. Tú estuviste como cónsul general de República Dominicana en Colombia el 27 de febrero de 1980. Exacto. Cuando el M-19 tomó la embajada dominicana en Colombia. Exacto. Fue una toma de la embajada. Y también estuviste en 1965. También. A los 18 años tú tenías un fusil y estabas defendiendo la soberanía y la dignidad de los dominicanos. Y después de tus acciones, Camaño te designó responsable de cuidar la puerta de entrada al despacho de Camaño en el edificio Copelo. Exacto. Eso es importante que se sepa. Cuéntame, estos documentos que se han revelado, que hablan de una historia totalmente distorsionada de la historia verdadera. Yo quiero que tú me digas, ¿cuál es la razón por la que tú te has indignado tanto, Rafael? Bueno, primero debo agradecer la invitación, Fausto. Este es un programa muy visto y muy respetado. Ya, gracias. Sí, mi indignación es muy grande porque las infamias que se han vertido ahí son inconcebibles. Entonces, pero hay dos asuntos que deslindar. Primero, lo que sale en los documentos. Ya. Porque ahí habla del asunto de la violación de Antonio de la Maza. Supuesta violación de la esposa de Robert Rick Cabral. Exacto. Bien, en la casa de Robert Rick Cabral. Exacto. Y, pero no habla, yo no vi por lo menos, yo lo leí lo que pude y nunca vi ahí que decía que Antonio Inver había participado en el asesinato de la hermana Mirabal. Pero eso lo han agregado. Bueno, esa es una versión de una hija de Trujillo. Sí, Angelita, que la publicó en un libro, que quiso poner a circular aquí y que no fue posible y que lo pusiera a circular. Yo fui de lo que fui a boicotear eso. Yo fui al Hotel Santo Domingo. ¿Tú fuiste? Sí, al Hotel del Embajador. Le dimos una carrera al muchachito ese, al nietecito. Al nieto. Sí. Ya.
Pues sí, eso de Antonio Inver. Antonio Inver fue gobernador de Puerto Plata del 56 a 58. Entonces, la muerte de la Mirabal fue el 25 de noviembre del 60. Antonio Inver no estaba en ningún cargo. No era gobernador, no tenía cargo. Y segundo Inver estaba preso con mi papá, era compañero de celda de mi papá, de mi padre. Sí. Que fue la razón por la cual Pupo Román, cuando se vio descubierto, le ordenó al coronel Horacio Frías, que era el comandante de la Victoria, le ordenó la muerte. José Altagracia García. Horacio Frías era el coronel. Era el coronel. Sí. Y él le transmitió la orden a José Altagracia García, el capitán. Un sicario, sí. El capitán, que yo lo conocí también, al capitán. Ya. Allá cuando íbamos a la Victoria, haciendo fila, ahí yo lo veía. Es decir, que la muerte de Segundo y de tu padre la produjo Pupo Román para demostrarle a los Trujillo que él era fiel y a sus descendencias, porque ya Trujillo estaba muerto. Claro. ¿Quién era el que estaba junto con Pupo Román que todo el tiempo lo seguía? ¿Navajita era? No. Que no se le despegó. Navajita. Claro. Que no se le despegó. Navajita fue a la casa de Pupo Román. A la casa de Pupo Román. Cuando vio. Y salieron juntos. Ahí se acobardó. Él se acobardó. Ahí se acobardó. Porque si yo resuelvo eso ahí mismo. ¿Verdad? Sí. Entonces. A Navajita, ¿verdad? Claro. Tú le das para abajo. Para abajo. Y oye, me da pena decirlo porque el hijo es amigo mío. Le tengo un gran aprecio. El hijo de Navajita. Íntimo amigo mío. Ya. Y lo quiero mucho. Pero él no tiene la culpa de lo que hizo su papá. Sí. De las cosas que dijo un loco ahí en uno de los programas. Un neotrujillista. Que Clodoveo Ortiz era hermano de Milagro Ortiz. Los hermanos de Milagro son Virgilio y Fernando. Y Fernando, sí, claro. Entonces, decir que Clodoveo. Pero ¿cómo puede ser que la historia se distorsione de ese modo? Sí. Pero Clodoveo Ortiz era un conocido torturador y sicario. Mira, me contó uno de los, creo que uno de los que estaba preso, no sé si fue Quesada, uno de los que estuvo preso con mi papá, me contó que Clodoveo comenzaba a pelar una naranja con un cuchillo que él siempre cargaba. Y se paraba y iba, mataba a uno, le sacaba las tripas y luego limpiaba el cuchillo y seguía cortando la naranja. Y como si nada. Ese era un psicópata. Que fue de lo que mató a los panfleteros de Santiago. A los panfleteros de Santiago. Fue de lo que más está narrado eso Pero la embajada o el Departamento de Estado reveló documentos en donde se habla de un confidente, un tal Clodoveo, un tal Ortiz, que se infiere que es Clodoveo, sí, el que da una supuesta versión de que los conspiradores o los que asesinaron o ajusticiaron a Trujillo habían cometido fechorías y hechos delincuenciales, como la obligación de la familia de Robert Reed Cabral, y toda aquella otra infamia que dijeron. Pero luego se ha revelado una carta del doctor Marcelino Vélez Santana, en donde Marcelino relata que fue un invento que se produjo planificado para impedir que se conociera la responsabilidad o la participación de Robert Reed Cabral y su familia. Era para protegerlo. Sí. Finalmente Robert Reed Cabral se suicida, porque en definitiva eso es lo que ocurre. Sí. Como ocurrieron múltiples suicidios, uno de ellos el de Robert Reed Cabral,
porque el terror que había establecido en esa sociedad era un terror muy, muy fuerte. Y además los crímenes que se produjeron, ¿cómo se produjo, por ejemplo, lo de los crímenes de la Hacienda María? Donde, no, eso fue una barbaridad. ¿Qué fue una barbaridad? El propio crimen que se produjo contra Pupo Román fue una de las cosas más grotescas. A Pupo Román lo mató Ramfis. Sí, pero fue una muerte muy desastrosa. ¿Quién fue que dijo? Bien muerto pero mal matado. Fue un apellido Tejera. Sí. Emiliano Tejera. Yo quiero decir algo de eso de la muerte de mi papá. Porque hay algunas personas, muy pocas por cierto, que han tratado de reivindicar el nombre de Pupo Román. Entre ellas, el gran historiador dominicano, amigo mío, Juan Daniel Balcácer. En su libro, él trata de reivindicar esa figura y dice que él no tenía el poder suficiente para ordenar eso. Pero cuando él ordenó eso, Ramfis no había llegado. Cuando él ordenó el crimen de Segundo y de Papito. Ramfis no había llegado. Ramfis no había llegado al país todavía. Entonces, Pupo Román, la orden que dio a la guardia, que donde quiera que viera a los matadores, los fusilaran. Porque él no quería dejar huella. Él no quería dejar que ningún vivo hablara, porque se iba a ver descubierto. Y esa fue la razón por la cual mandó a matar a mi papá y a Segundo. Pero que Papito y Segundo no tenían información de su participación. Claro. ¿O sí? Pero Segundo era el hermano de Andrew Inver. Claro que sabía. Claro. ¿Y Papito cómo estaba participando? No. Él estaba preso. Ellos estaban presos. No, no podía participar. Él sabía lo que estaba pasando. Pero eso fue lo que motivó. Callarlo. Pupo Román trató de callar a todos los que tuvieran que ver con la muerte de Trujillo, porque no quería verse descubierto. Pero Entonces, perdón, ¿Papito murió porque estaba cerca de Segundo o porque estaba junto con Segundo? El compañero de celda de mi padre durante 2 años fue Amiro Pérez Mera. Ya. Pero en los últimos meses, el compañero de celda de Segundo era su primo, Monjo Inver Rainieri, primo de Frank. Monjo se peleó, tuvo un pleito con Segundo y dijo que lo sacaran de la celda, y entonces metieron a mi papá, el compañero de Segundo. Cuando Pupo Román da la orden, dice, a Segundo y el que está con él. Él no sabía quién era. Él no sabía quién era. El compañero de celda, a los dos. Yo tengo varios testimonios. Primero, Cristóbal Pérez Iragusa, hijo del general Esteban Pérez Guillén, que era uña y carne de Pupo Román, me contó a mí, y lo dijo en una conferencia ahí en la Universidad de Santo Domingo. Me contó que cuando Pupo Román le dio la orden a Horacio Frías, el general Pérez Guillén estaba sentado frente a su escritorio. Ese es un testimonio que yo tengo. Tengo otro testimonio. Un teniente que trabajaba con Pupo Román, que no me acuerdo el apellido ahora, lo conocí por coincidencia porque era suegro de este pintor Orlando Estrella, muy amigo mío, lo conocí por coincidencia. Cuando supo quién yo era, me dijo, tú eres hijo de Papito. Yo era teniente, trabajaba con Pupo Román. Yo estaba en el antedespacho cuando Horacio Frías salió con la mano en la cabeza diciendo, ¿qué vaina me ha echado a mí, Pupo? Entonces de ahí salió la orden a José Altagracia García, el capitán, para que ejecutara. Con varios sicarios más, los mataron a palos, ahorcados, y lo tiraron al mar ahí, frente a DGC. Sí, pero en el caso de Papito, hubo una situación verdaderamente inaudita. Porque
A Segundo lo mataron. A los dos. Sí, pero en el caso de Papito no lograron matarlo, él sobrevivía. Ah, sí, cuando lo llevaban para tirarlo al mar, estaba vivo todavía. Él estaba vivo todavía. Y se lo llevaron, entonces con una soga, lo ahorcaron de tal forma que le cercenaron la cabeza. Le cercenaron la cabeza. Sí, lo metieron en el saco, ya muerto, y volvieron a tirarlo al mar. ¿Y en qué lado, en qué zona del mar lo tiraron? Frente a DGC. Frente a donde está la dirección. Kilómetro 9, creo, de la autopista de las Américas. De las Américas. Porque ahí había un vertedero de basura antes. Ya. Y había muchos tiburones. Y había tiburones y esas cosas. Ya. Sí, sí. Eso fue un... Bueno, y a Horacio Frías y a los que siguieron las órdenes de Pupo Román, a José Altagracia, ¿se les juzgó posteriormente por ese crimen? No. Incluso déjame decirte algo. Horacio Frías, tengo una declaración jurada de él, que la hizo en el consulado de Madrid. La tengo, donde él dice que recibió la orden de Pupo Román. De Pupo Román. Eso lo tengo yo en mi casa, guardado. Una copia de la declaración de Horacio Frías en el consulado de Madrid, dominicano en Madrid. O sea que son muchas... Es decir, que ellos se escaparon del país, no pasaron por ningún proceso judicial. Pero es que los únicos que han pasado fueron los matadores de la Mirabal. Y en la revolución lo soltaron, lo soltó, no, que no fue Antonio Inver, dice que fue Antonio, no, que lo soltó fue Montearache. Ese fue el que soltó a esta gente. A los que mataron a las Mirabal. Exacto. Sí, muchas historias y muchas cosas que... La historia no hay que reescribirla, la historia está escrita con mucha sangre, no hay que reescribirla, como dicen algunos, está todo escrito con mucha sangre. Y hay conciencia en la sociedad dominicana de lo que representa una dictadura, porque hoy hay gente reivindicando a Trujillo. Claro, reivindican a Trujillo los jóvenes que no conocieron la dictadura, que no saben lo que es una dictadura, que no sufrieron lo que era una dictadura, y los que se beneficiaron de la dictadura. Los que se beneficiaron, eso la defienden, claro. ¿Qué sensación te produce saber que hay jóvenes que dicen que lo que hizo Trujillo hoy día, lo que hizo Trujillo entonces, por ejemplo en el año 37 cuando ordenó la matanza de 20.000, 30.000 haitianos, es una cosa... Pero es que yo veo en las redes que eso fue un acto heroico nacional, ese genocidio que hizo. Porque fue un genocidio lo que hizo. Entonces reivindican a Trujillo por eso. Claro. Y bueno, pues volvamos a la dictadura. Claro, por eso. Rafael Augusto, me gustaría saber, ¿tú crees que hay un veredicto de la historia? ¿Que la sociedad dominicana puede contar con que ese veredicto es firme o todavía hay la posibilidad de que alguien venga y cambie la historia? Bueno, la historia están tratando de cambiarla. Es una campaña que tiene, mira, fíjate, en YouTube están saliendo unos documentales de la dictadura que le llaman Era de Trujillo. Para mí ese nombre no me gusta, a mí el Era no me gusta. Yo pongo dictadura o tiranía. Igualmente que dicen que el jefe, yo no le digo jefe. Pero por Dios, ¿cómo? ¿Qué jefe ni jefe? El dictador, el tirano. ¿Qué es eso de jefe? Es que el jefe dijo, pero todavía se dice el jefe. Cuando el jefe, tú me preguntaste... No, que si hay posibilidad de que esa historia sea cambiada. Bueno, porque en definitiva uno tiene la duda, uno dice, pero venga acá, ¿hasta dónde vamos a llegar? Es que no puede ser cambiada. Ya. Mientras exista gente como yo, que estemos luchando. Fíjate, cuando yo tenía 10 años de edad, un día yo hice una rabieta en mi casa. Mi papá llegó, y yo, ven acá, me llevó para la acera. Me dijo, tú eres el mayor de todos, tú tienes que comportarte bien.
porque yo estoy luchando contra la dictadura de Trujillo. Digo, ¿cómo? Porque yo creía que Trujillo era un dios. Trujillo era papá Dios. Y un día que le pregunté a mi papá también. A los 10 años tu padre te dijo que estaba luchando contra a los 10 años. Imagínate tú, con 10 años yo, cuidando a mis hermanas con los calieses en la puerta. Teníamos un servicio 24 horas frente a mi casa, de calies, donde quiera que nos movíamos, iban. Y yo cuando mi papá salía, mi mamá salía, yo cuidando a mis hermanas, yo con 10, 11 años, imagínate tú. ¿Ya estaba Lizzy Sánchez? Lizzy, claro, sí. Lizzy. Estaban Sandra. Lizzy, Lali, Irma, y Laura, Irma, y Angelina. Ya. Y mi hermano también, que estaba vivo cuando eso. Ya. Mi hermano. Ya. Éramos 8. Bien, vamos a hacer una pausa y cuando retornemos yo quiero que Rafael Augusto nos cuente cómo es que él termina siendo un oficial constitucionalista apostado en la protección y cuidado de la puerta del presidente Camaño, en el edificio Copelo. Volvemos en un momento. Rafael Augusto, ¿cómo es que a los 18 años tú, acompañando a tu segunda madre, doña Josefina Padilla, te conviertes en un guardia a los 18 años para defender la soberanía? Sí. Te enseñan a usar el fusil, sí. Y eres un combatiente de la Revolución de Abril. Sí. Me metieron en la policía militar con los cascos amarillos. Habían unos cascos blancos afuera y yo tenía los cascos amarillos. Ya. Hacíamos vigilancia en las líneas que separaban el sector constitucionalista con los invasores. Sí. Por un lado los americanos, los salvadoreños, los nicaragüenses y los paraguayos. Y me tocaba, una vez estaba junto con los americanos ahí en la avenida Duarte, un momento muy difícil porque había una manifestación y ellos se atrincheraron, sobaron los M16 con bayoneta calada, con una cara de monstruo cada uno. Y yo decía, bueno, aquí va a haber un problema. Por suerte no hubo nada, se calmó la gente, se calmaron cuando vieron a los americanos con su actitud así, se calmaron y no pasó nada. Pero después de un tiempo me llamaron que querían que yo fuera a hacer servicio en la puerta de la oficina de Camaño. En el edificio Copelo. En el edificio Copelo. Sí. Ahí estaba yo. Y tenía que ver quién entraba y quién salía. ¿Quién entraba y quién salía? Y a quién dejaba entrar. Ahí vi muchas cosas. Ahí en Copelo conocí yo a Lora Fernández. Por cierto, Lora Fernández estuvo con mi papá complotando contra Trujillo. Juan María Lora Fernández. Juan María Lora complotó contra Trujillo con mi papá. A Juan María Lora Fernández lo sacó Trujillo de Santiago en un momento en que Ludovino estaba como jefe de la policía en Santiago, porque había supuestamente muchas actividades delictivas y fue Ludovino designado para arreglar eso. Y Juan María Lora Fernández se enfrentó con una persona en un bar y eso lo llevó a prisión. Y fue Trujillo el que dijo, bueno, pero ¿quiénes son los que están en prisión? Y preguntó por lo que pasó con Lora y entonces Trujillo engancha a Lora Fernández. A la Policía Nacional. Sí, era muy buena persona, era muy buena persona. Yo lo vi en actitud muy valiente. ¿Conspiró con tu papá? Claro, en mi casa se reunían varios conspiradores. Incluso Salvador Estrella Sadalá estuvo en mi casa. También. Y yo estuve en la casa de Antonio Mueces, el mayor Antonio Mueces, que estaba activo en el ejército y fue guardaespaldas de Trujillo incluso. Y en esa casa, ahí en Arroyo Hondo, íbamos a veces, los muchachos nos quedábamos jugando
y ellos atrás, sus reuniones conspirativas. Salvador Estrella, Antonio Mueces y varios más. No recuerdo ahora, pero eran varios. Y a mi casa iban también. A mi casa iban también. Sí. Y se reunían en mi casa. Recuerdo un amigo muy querido de mi papá, más joven que él, que iba a mi casa y cuando se reunían los conspiradores, decía, ven, se llama Domingo Valverde. Domingo, ven para que tú oigas. Y dice, no. Yo no quiero oír nada ni quiero saber nada. Porque si a mí me agarran preso y yo no sé nada, me van a matar dándome golpes y van a decir, es un héroe porque no habló. Pero si a mí me agarran y yo sé algo, desde que me dé la primera galleta yo voy a hablar. Cuando tú dices que en el antedespacho o en la entrada a la puerta del despacho de Camaño tuviste muchas cosas, ¿a qué tú te refieres? Bueno, las situaciones, los problemas que se presentaban, no puedo memorizar. ¿Quiénes tenían entrada libre a ese despacho? Cabito Gotró, sí, Héctor Aristi, claro, sí. Euclides Gutiérrez Félix, claro, ¿verdad? Sí. Yo estuve con Euclides, yo estuve un tiempo andando al lado de él, con Euclides. Con Euclides. Sí, entonces, antes Lora Fernández, por supuesto. Sí, claro. Sí. Peña Gómez. Peña Gómez tenía entrada libre ahí también. Sí. Y Fernández Domínguez también. Cuando es porque llegó, porque Fernández Domínguez llegó el 14. Sí, claro, sí. Yo vi mucha gente ahí, mucha gente. Hay algunos que no voy a hablar, pero ya. Sí. Luego, ¿qué hacían? ¿Le llevaban la comida a Camaño ahí? No vamos a hablar de Margarita Pedemonte, que era una persona que tú conoces y yo conozco. Sí. Margarita Pedemonte era la enviada de la señora que le mandaba la comida. Ella iba ya a llevar la comida. Ella iba y esos muchachos se ponían muy alegres, todos. Tenemos fotografías de Margarita. Hasta yo, porque Margarita era muy bella. Era una muchacha muy hermosa. Muy bella, sí. Yo era muy amigo de ella y su hermano Leito. Leo estaba con un fusil también, combatiendo en la revolución. Exacto, sí. Nada, yo conocí mucha gente interesante ahí. Pero no te puedo decir tantos nombres porque, imagínate tú, hace ¿cuántos años? Bueno, 50, 40. No, 60 años. 60 años. Sí. Bien. Ocurrió el 27 de febrero de 1980. Tú estabas como cónsul general en Bogotá por la República Dominicana. Era diplomático, pero en esa celebración del 27 de febrero se reunieron diplomáticos, cónsules y gente del gobierno de Colombia que fueron a la fiesta oficial de la Embajada Dominicana en Colombia. Y el M-19 dio un golpe de sorpresa y tomó la embajada dominicana en el momento de la celebración. 15 diplomáticos. No, más. ¿Eran más? 23. Eran 23. Bueno, tengo entendido que eran 15 diplomáticos, pero si son 23, bien. ¿Qué pasó? ¿Tú qué viviste? Acaba de pasar un aniversario más. Aquí tenemos fotografía que tú nos enviaste. Estas personas que están ahí, ¿quiénes son? Bueno, era de izquierda a derecha. Bueno, vamos a ver, esta foto, déjenla ahí esta foto. Sí, ahí está, el que está en el suelo es Edgar Hernández, que era embajador de la Cancillería colombiana. El otro es el cónsul de Venezuela, Francisco Pacheco. Ya. El otro era Virgilio Lovera, embajador de Venezuela. El otro era Galán, embajador de México. El que está atrás, allá, es el embajador dominicano, Diógenes Mayor Burgos. El otro era el embajador de Estados Unidos, Diego Asensio. Y el de la derecha, ahí es el embajador de Uruguay, no recuerdo el nombre. Sí, que estaba también el embajador de Estados Unidos en la celebración. Míralo ahí. Ahí está. Ahí el de la barbita, el el gordito ese. Sí, que está sentado en el suelo, que tiene una calvicie. Sí, y el de la derecha es un periodista, apellido Valencia,
que estaba ahí también. A ellos los periodistas, habían como 4 periodistas, y el comandante 1, Rosemary Pavón, les dijo que se fueran, y dijeron que no se iban. El comandante 1. Sí, Rosemary Pavón. Le dijeron que se fuera, pero ellos no quisieron irse porque querían cubrir todo, incluso el fotógrafo, que yo fui que conseguí el fotógrafo, no me acuerdo el nombre de él se quedó. También. Y tomó muchas fotografías, las mandaba escondidas en un frasquito o la Cruz Roja a su familia, y ella de ahí iban a la revista Cosmos, algo así. Y ganó un buen dinero. Con esas fotos. Ganó un buen dinero con esas fotos, sí. Hizo un buen dinero. Sí. No, hubo muchas situaciones ahí. Cuando el embajador de Uruguay se escapó, por ejemplo. El embajador de Uruguay escapó. Sí, él se escapó, sí. Déjame ver si lo veo ahí. Ahí hay una persona, la más bajita del M19. Sí, esa era Chiqui. La Chiqui. Sí, el nombre de ella era Carmenza Cardona Londoño. Y el comandante 1 aquí a la derecha. Y los otros son los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA. El de la izquierda es, creo que Farrell. Que fueron a la negociación, ¿no? Sí. Porque hubo un proceso de negociación que se suponía iba a terminar rápido. Pero ese proceso duró mucho tiempo. 2 meses. 2 meses duró ese proceso. Sí. Y ahí es que se decide, según una entrevista que yo le hice a Vera Grave, una dirigente del M19, que estaba en prisión en ese momento. Ella estuvo aquí, ella me dijo que ella no participó en la toma de la embajada dominicana, pero sí me dijo que ella sabía que iban a dar un golpe sorpresivo grande para forzar al gobierno a una negociación, y que en ese momento el M19 es cuando inicia formalmente la negociación con el gobierno colombiano, es decir, el abandono de las armas y de la acción violenta y revolucionaria y guerrillera. Claro, ellos se insertaron, pero hubo masacres también posteriormente a eso. La inserción del M19 a la vida política electoral fue terrible. Sí. Los asesinatos de Carlos Pizarro y de el mismo Jaime Bateman, de otros, fue una respuesta también de fuerzas paramilitares. Sí, sí. Es que Colombia tiene 80 años de guerra. Todavía hay guerra fratricida. En el mundo no ha habido un país como Colombia. El Ejército de Liberación Nacional, ELN, está negociando, y precisamente la dirigente del M19, Vera Grave, es la que representa al gobierno de Gustavo Petro en esas negociaciones. Sí, sí. Ojalá que llegue a un acuerdo, porque esas guerras fratricidas son un problema. ¿Qué experiencia sacó la Embajada Dominicana y República Dominicana de la toma de esa embajada? Bueno, lo primero... En el gobierno de Antonio Guzmán, que fue el primer gobierno posterior a los 12 años de Balaguer. Sí. 2 años después de instalado el gobierno de Antonio Guzmán. La dictadura de Balaguer. Ah, la dictadura de Balaguer. Esos 12 años fueron terribles. Sí, Antonio Guzmán... Esta es Vera Grave, esta es la jefa de la negociación. Ella fue dirigente del M19, sí, y ahora está ayudando al gobierno de Gustavo Petro en la negociación con el Ejército de Liberación Nacional. Sí. Yo mantengo contacto con una de las guerrilleras, la que se llamaba María. Ajá. Ella está en Francia, en un pueblo de Francia, una ciudad de Francia, no me acuerdo ahora. La contacté por Facebook porque yo tenía interés en hablar con ella. Yo intenté hablar con Rosemary Pavón cuando vino y por internet, pero él no quería hablar conmigo. Yo no era santo de su devoción, porque yo hice mucha diablura ahí. ¿Cómo? Sí. Bueno, Pavón estaba como jefe de los guerrilleros del M19. Sí. Él era el uno. El comandante. El comandante. Él llegó vestido de traje de invitado.
invitado. De invitado. Y fue que tiró los tiros, cuando se confundió con los nervios y al espejo le tiró unos tiros, desbarató el espejo a tiro limpio. Le pegó un tiro al cónsul de Paraguay porque se estaba moviendo. Estaba muy nervioso cuando entraron. Fue una entrada de película, porque cuando ellos estaban esperando que llegara el embajador de Estados Unidos. De Estados Unidos. Cuando Diego Asensio entra, pone el pie, ahí vienen los deportistas que estaban afuera jugando fútbol. Eran guerrilleros. Eran guerrilleros. Tirando tiros. Los guardaespaldas del embajador americano matan a un muchacho de 17 años. Alto. Por cierto, me tocó a mí, después que pasó el tiroteo, porque tuvimos 3 horas de tiro. Estaban tirando tiros de la universidad. La policía militar tiraba para adentro y nos ponían a nosotros en la ventana de carne de cañón. Nos decían, párense ahí. Y nosotros con un pañuelito, no disparen, no disparen. Y cada vez que tirábamos un tiro, nos tirábamos para el suelo. Y entonces la chiqui a mí un día me apuntó, me dijo, párese ahí en la ventana. Si usted se quita, lo voy a fumigar. Esa chiqui, la Carmesa Londoño, fue la que me despidió a mí, porque yo fui el único de los rehenes que no fue a Cuba. No fue a Cuba. Yo estoy escribiendo un libro hace tiempo. Lo escribí una vez, se lo entregué a un periodista amigo, me lo botó, cuando eso no había computadora, lo estoy escribiendo de nuevo, más completo ahora. Pero cuando entraron, después que llegó el embajador Diego Asensio, sí. El embajador de Estados Unidos. Ahí comenzó el tiroteo. Fue el momento, digamos, en el que ellos decidieron, cuando llegue el embajador de Estados Unidos, actuamos. Sí. Mataron a un muchacho de 17 años que estaba jugando, pero ese muchacho era del M-19. Sí. Ah, sí. ¿A ti te tocó? ¿Qué te tocó con él? No, bueno, después que pasó el tiroteo, el comandante me dijo, recoja al compañero, el fotógrafo y yo, recojan el compañero y pónganlo en el sillón. Él quedó con la mano así, el fusil, así estaba duro, así, en esa posición. Y así lo pusimos en el sillón. Ahí pasaron muchas cosas en ese momento, porque el embajador de Uruguay le dio un ataque de risa. Sí. Él cayó dislocado, se dislocó un hombre y se tiró en el suelo frente a la ventana y comenzó a reírse. Y se volvió loco. Ese fue que se tiró por la ventana de mi oficina y se escapó. Que fue otro momento difícil, porque cuando él se escapó, le tiraron. Aparentemente no lo hirieron. Parece que no lo querían herir, porque Turbay Ayala, presidente, Julio César, sí, que yo conocí, sí, un tipo sumamente astuto, inteligente y hábil, manejó esa situación perfecta, porque no les dio lo que ellos querían, ni un preso político les dio. Ellos me decían, pero por lo menos que nos den un preso político, porque ellos pedían la liberación de todos los presos políticos. Sí. No le dio ningún preso político. Consiguieron 50 millones, $1 millón consiguieron, que no fue el gobierno, seguramente dice que fue la comunidad judía que colectó ese dinero, y Fidel Castro mandó un avión y recogió a todos los rehenes. Yo no fui porque a mí me liberaron 2 días antes. Porque el embajador de Brasil, que está ahí en la fotografía, se llamaba Gerardo Nascimento da Silva, fue canciller de Brasil y fue de los redactores de la Convención de Viena del 61 y del 63 sobre relaciones consulares y diplomáticas, un eminente. Y él fue donde el comandante a decirle que por favor liberen al dominicano que está loco, porque yo le hice mucha diablura. ¿Qué diabluras? ¿Cuáles fueron? Si la puedes mencionar así, bueno, Rafael. Una,
que yo fui a la cocina un día. Bueno, a la cocina no se podía bajar, no se puede, prohibido bajar a la cocina. Teníamos que hacer y yo bajé un día porque no había comida y yo fui a buscar comida. Y el comandante 3, no me acuerdo el nombre de él, que creo que había sido Tupamaro, me amenazó. Y yo le dije, mire, aquí estamos todos muertos, aquí todos somos iguales, estamos montados en el mismo barco. Si hay comida para los embajadores, nosotros los chiquitos no vamos a comer. Y yo bajé y aproveché y le eché un poquito de jabón a la sopa. Así es. Sí. Otra cosa que yo hice, y lo hice bastante, que eso me lo guarda, Rosenberg Pavón me guarda ese rencor. Una noche yo me estaba soñando. Fíjate, yo todas estas cosas las estoy relatando en mi libro. Hay cosas que no voy a decir porque yo estoy en mi libro, las voy a decir con más detalle. Y voy a decir cosas que no estoy diciendo ahora. Pero una noche yo me estaba soñando. Tú sabes que ese edificio había sido de Rojas Pinilla. Y se lo vendió a Trujillo. Gustavo Rojas Pinilla. Sí. Que fue... Por él fue el asunto de cuando el Bogotazo. El Bogotazo. De Jorge Eliezer Gaitán. Exacto. En el centro de Bogotá. En el 48. Entonces, me estoy soñando una noche con Rojas Pinilla, una pesadilla. Y yo comienzo a gritar. Cuando yo vengo a ver, veo a 7 apuntándome. Yo me despierto. Y le digo, no, pero fue un sueño, fue un sueño. Se asustaron con los gritos míos. Entonces yo pensé, digo, con los gritos míos se asustan, pues yo voy a seguir asustándolos. Entonces a la frazada que yo tenía, le hice un hoyito. Y yo me tapaba y dejaba un hoyito para ver por ahí. Cuando venía el guardia, pasaban por al lado, yo le hacía, ¡oh! Le salía así. Y se asustaban. Y estaban locos conmigo. Estaban locos. Otro día tuve un problema con el cónsul de Guatemala por el baño. Por el baño. Fue a tocarme la puerta y yo salí semi desnudo y lo agarré. Y entonces fue la doctora. Había una doctora guerrillera que me iba a poner una inyección para calmarme. Dijo, no, espérese. Yo estoy calmado, no me ponga eso. Pero me respetó el hombre, después de eso me respetó. Entonces yo hice varias diabluritas. Ese comandante 1, el 3, me dijo a mí, usted va a tener problemas conmigo, porque usted está haciendo muchas cosas aquí, usted va a tener problemas conmigo. Pavón era el comandante 1. Oye, otra cosa. Una guerrillera se hizo muy amiga mía. La que hirieron en la cabeza. Esa me vivía buscando helado. Y me confesó un día que había una lista de que si iban a fusilar gente, el tercero era yo. El primero, embajador de Uruguay. El segundo, el embajador de Guatemala, y yo era el tercero. ¿Y el de Estados Unidos en qué lista estaba? No sé en qué número estaba, pero ese tú sabes que Estados Unidos es una garantía. Lo que era el embajador de Estados Unidos y el nuncio del Papa. El nuncio apostólico también. El Papa llamó por teléfono allá a la embajada. Yo vi al nuncio hablando con el Papa. Y hay un cuento, un chiste que... Ese fue Juan Pablo II. Sí, en el 80 ya estaba Juan Pablo II. Sí, claro. Y hay un chiste que dijeron los muchachos ahí, siempre tienen algunos cuentos, hay muchos cuentos ahí. Y entonces decía que cuando el Papa llamó, el vial dulce le dice, aló, soy yo. Oye, papi, esto está muy feo. Bien, vamos a hacer la última pausa en este diálogo con Rafael Augusto Sánchez. Volvemos en un momento.
Bien, Rafael Augusto Sánchez, lecciones de ese episodio en el que ustedes tuvieron 2 meses recluidos, gobernados por guerrilleros del M-19 que amenazaban en todo momento con fusilarlos. Sí, fíjate, hubo un trato generalmente decente de parte de los guerrilleros. Decente. Sí, tranquilo, no había ningún problema, excepto lo que te conté ahorita. Pero después que el embajador de Uruguay se escapó. Se pusieron un poquito más tensas las relaciones. Y yo creo que fue una experiencia para todos enriquecedora, porque nos enseñó muchas cosas. Uno que está vivo, disfrutando, y en cualquier momento uno ve que está en una situación tan difícil. Yo le preguntaba a una de las guerrilleras, decía, a la doctora, yo hice mucha liga con la doctora, la médico, pero doctora, ¿y qué culpa tengo yo de estar aquí? Yo no tengo que ver nada con los colombianos, ni ningún diplomático con los problemas de los colombianos. Es un problema de colombianos, porque ustedes no van y secuestran al ministro de Defensa. Pero nosotros no tenemos que ver nada con esto. Entonces ella nos dijo, es que esa es la única forma de hacer que el gobierno dialogue seriamente con nosotros. Bueno, y a partir de ahí comenzaron de verdad las negociaciones, cuando salió. Sí, cuando se llegó a una parte final del traslado de los secuestrados hacia Cuba, ya se inició un proceso de negociación del M-19, no de toda la guerrilla, del M-19. Sí. Con el gobierno. Yo espero que este gobierno colombiano ahora pueda hacer algo, porque allá había o hay. Había habido, y perdón Rafael, ¿había habido algún otro secuestro de una embajada en América Latina? Después de la de nosotros estuvo la de Perú. La de Perú. Pero la de Perú fue la nuestra también. Claro, no. La de Perú fue la de Japón. La embajada de Japón. La embajada de Japón. El embajador nuestro era Valdepárez en ese momento. Y ahí Fujimori hizo un... Y eso fue Sendero Luminoso. Sendero Luminoso. Sí. Fíjate que esas guerrillas se han acabado. Sendero Luminoso, los montoneros en Argentina, los tupamaros, todos han evolucionado. Pero todavía en Colombia están... luchando con guerrilleros. Incluso Petro es una persona de izquierda. Bueno, Petro es del M-19, sí. O fue del M-19. Muy decente, yo creo que es un tipo muy decente, con buenas intenciones. Pero él abandonó la guerrilla hace 40 años. Sí. Petro fue alcalde de Bogotá. Sí, fíjate, el M-19 tuvo un error muy grande, y fue cuando recibió la orden y el dinero de Pablo Escobar para atacar el Palacio de Justicia. Eso lo lleva en sus espaldas el M-19. Eso no estuvo bien. Ahí murió todo el mundo, y para quemar los archivos de Pablo Escobar. Eso fue un asunto feo. Pero había muchos muchachos ahí, idealistas, que lucharon por un ideal, y yo hablaba con ellos y convencido. ¿Por qué razón escogieron ellos la embajada dominicana? Yo le pregunté eso a ellos. Y me dijeron que primero iban a escoger la embajada de Japón, pero le gustó más la dominicana porque estaba menos protegida. Nosotros teníamos solamente un policía en la puerta que salió corriendo el día cuando el tiroteo salió corriendo. Y ahí fue que los guardaespaldas del embajador americano tiraron. Pero el policía salió corriendo, no hizo nada. Muy desprotegida estábamos. Esa era una razón, muy desprotegida. ¿Y la otra razón? No creo, yo creo que esa fue la principal. Porque relevancia política no hay ninguna. Era la desprotección lo poco protegido que estaba la embajada. Eso fue lo que le gustó.
Y la ubicación, además, había un parquecito donde ellos iban a jugar el fútbol y de ahí entrar a la embajada. Tan pronto el embajador, ellos nada más estaban esperando que el embajador americano llegara. Ya. Y el comportamiento del presidente Antonio Guzmán con ese acontecimiento, no, ¿usted lo recuerda? Sí, sí, excelente. Don Antonio fue muy solidario y siempre pendiente de nosotros. Él mandó un representante, Eduardo Antonio García Vázquez, representándolo, que también hizo un buen papel en esas negociaciones. Pero nada, fue un buen papel, don Antonio. ¿A usted le permitieron quedarse en Bogotá y no ir a Cuba? ¿Por qué razón usted no fue a Cuba? Te decía, porque el embajador de Brasil fue donde el comandante a pedirle que en el momento que llegaba por primera vez la Comisión de los Derechos Humanos de la OEA, el señor Farrell, Aguilera y otro más, que por favor me liberaran a mí porque yo era una bomba de tiempo, que yo iba a armar un lío, que me soltaran, que yo era peligroso. Lo que pasa es que yo hice la diablura que te estaba contando. Ya. Pero eso fue una estrategia personal. Sí, personal. Y fíjate, suya, ¿no? Cuando llegaron a Cuba, le preguntaron al comandante uno su experiencia, qué sé yo cuánto, y a la llegada a Cuba, y dijo, sí, se portaron bien, pero me engañó, el cónsul dominicano me engañó, porque en el vuelo de Bogotá a La Habana, ahí le contaron a Rosenberg Pavón, el cónsul, creo que fue el cónsul de Venezuela, que le contó, no sé quién fue, le contó de la diablura mía que yo estaba haciendo. Que eran diabluras planificadas. Planificadas, claro. Sí. Pero tenía un riesgo. Ah, claro. Eso tenía un riesgo de que lo fusilaran. Bueno, yo no pensaba eso. Yo pensaba, este loco está en esto, vamos a soltarlo. Eso es lo que yo quería, que me soltara. Pero ellos no fusilaron a nadie en la embajada. No. Lo único, solo el embajador de Uruguay que, sí, y al cónsul de Paraguay honorario, que le dispararon en una pierna. Rafael Vélez Pareja, el comandante que lo mandó, se puso nervioso y le dijo que no se movía, estaba en el piso y le tiró un tiro que se lo pegó aquí, que yo creía que se iba a morir el hombre. Y al otro día la Cruz Roja se lo llevó. Ese fue el único disparo que ellos hicieron a los rehenes. Y el ánimo de los guerrilleros era de que ustedes todos salieran con vida de ahí. Ellos le dijeron lo que ellos querían. Sí. Que el gobierno de Turbay Ayala no le permitía absolutamente nada. Tenían muchos presos y ellos querían la liberación de los presos. Exacto. Lo que pasa es que Turbay Ayala le dijo, si tocan un rehén, el ejército entra. Por eso hoy también nos cuidaron, que no pasara nada. Incluso el embajador de Haití un día recibió una comida y nadie se la quiso comer y él se la comió sola y se puso malo. Y entonces el embajador nuestro fue a visitarlo. Embajador, ¿qué le pasa? No, y entonces dice el embajador, hay que operarlo de emergencia, usted tiene una peritonitis, qué sé yo cuánto. Y entonces mandaron a la doctora, la guerrillera, y lo examinó. Y dijo, no, lo que hizo fue que se comió una comida que le mandaron ahí su gente y le hizo daño. A partir de ahí le dijo el comandante uno, le dijo al embajador dominicano, usted aquí es rehén, usted no es médico, no me examine a más nadie. Acabó. Bueno, muchas gracias a Rafael Augusto Sánchez por esta interesante conversación sobre estos 3 temas, porque son 3 temas, que habíamos acordado 2, pero son 3 temas interesantes, el de el neotrujillismo y la manipulación de la historia, su presencia en la Revolución de Abril en 1965,
incluso protegiendo la puerta de entrada al despacho presidencial de Camaño, y su presencia en la toma de la Embajada Dominicana el 27 de febrero de 1980 en Colombia. ¿Sí? Yo quiero decir, por último, que por favor no se dejen manipular de estas mentiras, esta juventud dominicana, que se empape, que conozca la verdad, que hable con las personas que están vivas para que sepan lo que fue la dictadura de Trujillo. La dictadura de Trujillo fue terrible. Yo la viví en carne propia. Mi familia fue perseguida y debemos tener ese ejemplo de tanta gente que murió por este país. O sea que... Muy bien, muchas gracias. Señores, gracias a ustedes igualmente por la compañía en este diálogo. Les invitamos a continuar con Acento TV. Hasta luego.